Hola, mi nombre es Angel Mieses y esta vez soy su facilitador para hablar acerca del análisis de texto. Soy estudiante perteneciente a la carrera de Educación Física de la Universidad Nacional Evangélica. Pero antes de hablar del análisis de texto, debemos de saber qué es el texto en sí. Y el texto es la composición de signos codificados en un sistema de escritura que forman una unidad de sentido. El texto está compuesto por tres estructuras. En primer lugar, una estructura semántica, que es el que dicta las ideas y las organiza. También está la estructura sintáctica. Esta tiene que ver con la organización formal de esas ideas, y también está la estructura comunicativa pragmática. Esta es la que relaciona los elementos de la comunicación. En fin, el análisis de texto entonces sería el proceso de deducir significado partiendo de un texto o de comunicaciones escritas, que tienen que ver con el carácter lingüístico que se le dicta a dichas escrituras con la finalidad de que el lector pueda interpretar y sentirse identificado con el tema en cierta manera. El análisis de texto también nos permite a nosotros demostrar madurez intelectual, porque cada uno de esos pasos nos sirve para demostrar nuestra capacidad en distintos procesos mentales. El primero sería la lectura comprensiva, que es el paso previo a cualquier trabajo concerniente a un texto. El resumen demuestra entonces nuestra capacidad de síntesis, es decir, nuestra capacidad de componer un todo por la reunión de sus partes. También está hacer un esquema, que esto demuestra nuestra capacidad para descomponer una unidad en sus partes de manera ordenada, y eso muestra nuestra capacidad de análisis. También está el comentario, que eso tiene que ver con nuestra capacidad de demostrar un espíritu crítico, es decir, que manifiesta de nosotros nuestro espíritu crítico. La estructura general del análisis de texto está compuesta por las operaciones que han de realizarse y los pasos que hay que dar, entre ellos lo que mencionamos: la lectura comprensiva, el resumen, el esquema y el comentario. La lectura comprensiva entonces es la que tiene como finalidad captar el sentido global del texto y de cada una de sus partes. Para ello deberíamos de indicar que si no se nos dan las líneas enumeradas, pudiéramos enumerar al menos de 5 en 5 los párrafos y así tener referencias de los elementos que podríamos citarlo y hacerlo con exactitud. También en ello podemos destacar las palabras claves y derivadas al asunto general o al tema. También debemos de leer atentamente el texto y subrayar las ideas que son fundamentales. También deben de comprenderse todas las palabras, porque de no ser así entonces tendríamos que utilizar un diccionario. Entonces solamente cuando estemos seguros de que el texto ya lo comprendemos, entonces podemos pasar a resumirlo y hacer el esquema, que son los pasos que siguen. El resumen consiste en sintetizar el texto, es decir, reducirlo a las ideas más importantes y que estén relacionadas entre ellas. Hay que recordar que cuando hablamos de hacer un resumen, entonces se ponen de manifiesta las técnicas que le voy a mencionar ahora mismo, que son que se deben resumir tanto el asunto como el tema. El asunto es aquello de lo que se habla, y el tema, además del asunto, incluye la intención y la actitud del autor. Un resumen debe de tener las siguientes cualidades: brevedad, objetividad, orden propio y palabras propias. El esquema. El esquema es el que tiene como propósito destacar la jerarquización de las ideas y su presentación gráfica. Esto siempre con coherencia estructural y siendo claro y conciso en la composición de sus partes. El comentario entonces sería el paso que supone abandonar las operaciones mecánicas para dar un espacio a un espíritu crítico y a un punto de vista personal. También, como parte de la estructura general, para hacer un análisis de texto que sea completo, podemos decir que el contenido o el tema y asunto tiene entre sus partes muchos puntos, y es la actualidad, es decir, saber cuándo se escribió y qué tiempo de vigencia tiene dicho escrito. La veracidad, es decir, conocer las fuentes. Las críticas de las ideas principales. Y el título. También está el enfoque, es decir, si es objetivo o es subjetivo. La tipología textual, que tiene que ver mucho con si el escrito es un escrito científico, literario, periodístico. Está la clase de discurso, si el discurso es expositivo, narrativo, descriptivo. También está la novela,
que está dentro de lo que es el género, si es novela o ensayo. Están los artículos de opinión también. Otro punto sería, para hacer un análisis mucho más completo, la disposición, es decir, el que muestra el tipo de estructura. La disposición es quien muestra el tipo de estructura. En eso está lo que es inductivo, deductivo, circular. Y también esto dicta mucha coherencia. Y esta coherencia ahí nosotros debemos de saber si es global o parcial. La elocución también forma de estos puntos que son esenciales para hacer un análisis que sea completo. Dentro de la elocución se encuentran el tipo de registro, el léxico utilizado, los vicios expresivos, la cohesión y las figuras estilísticas. Los aspectos comunicativos también forman parte esencial para hacer un análisis de texto, y en ellos están el emisor, el receptor, el canal, es decir, los pasos y las columnas que forman parte de la comunicación para que ésta sea esencial. También está el predominio de las funciones lingüísticas, es decir, cómo las representamos, si son expresivas, apelativas, poéticas, entre otras. También está la adecuación del texto a la situación comunicativa, es decir, el entorno o el ambiente que rodea nuestro escrito. Y finalmente, una conclusión. Y llegando a una conclusión, decimos que el análisis de texto para los universitarios debe de ser primordial, ya que es el que despierta el espíritu crítico y forma en nosotros un carácter de profesionales que sean más completos y más competitivos. Pues muchas gracias y espero verlos en una próxima.